que le pasa a uno cuando uno es joven, no que yo eh, sienta, me sienta viejo o algo así, sino más joven, a eso me refiero. Am, Hay un montón de sistemas, de organizaciones, un montón de grupos ideológicos que tratan de acaparar la atención de los jóvenes, por una sencilla razón. Los jóvenes tienen 2 cosas. Primero, tienen una gran energía. Los jóvenes, pueden estar sin comer y sin dormir bien, y siguen adelante con mucha energía en los proyectos en los que los pongas o en los que ellos mismos se pongan. Y la segunda razón, y hay que reconocer que cuando uno está joven, pues uno está en el proceso este de maduración y uno es muy soñador. Entonces a uno le gusta estar, formar parte de algo. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una gran reclutación de jóvenes por parte, por ejemplo, de los movimientos políticos. Llámese movimiento pro vida, llámese movimiento pro familia, pro armas, pro comunista o lo que sea. Hay siempre esta invitación constante a los jóvenes para que formen parte y que se conviertan en capital, en herramienta política. La participación de los jóvenes en la política es muy importante, y ese no es el tema ahorita, pero a veces, entre tantos grupos que tratan de llamar tu atención, eh, podemos llegar a caer en cambiar las prioridades y dejar lo que es más importante en segundo lugar. Entonces, lo más importante en la vida de una persona, joven o vieja, es su relación con Cristo. Entonces, nunca permitas que tu relación con Cristo sea estorbada por ninguna ideología. No importa que la ideología diga ser simpatizante de la iglesia, por ejemplo, ten cuidado porque tratan de llamar tu atención. ¿Qué tiene que ver esto con nunca perecerás? Bueno, es que una de las cosas a las que apelan los grupos, las instituciones para atrapar, para llamar a los jóvenes, es darles una sensación de pertenencia y seguridad. Entonces, si tú tienes una relación con Cristo y tienes una comunión verdadera con Dios, no va a haber manera de que sea fácil que te manipulen nadie, porque no te vas a sentir solo, no te vas a sentir vacío. Llegará tiempos en que te sientas un poquito triste o que sientas ciertas dudas, ciertas angustias, pero en general vas a estar arraigado y cimentado en la verdad. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema y fíjense lo que dice Juan 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. En primer lugar, eh, dice la Escritura aquí que jamás perecerán. Y si tienen ustedes el material que se lo hice llegar a mi hermano Iñaki, espero que lo tengan ahí en sus dispositivos móviles o si lo pueden ver, el apartado 1 dice la naturaleza de este mundo tiende a la descomposición. La descomposición es un proceso común en biología y química. En biología, el término descomposición dice, se refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples de materia. Aunque no hay organismos que se descompongan de la misma manera, todos sufren las mismas etapas secuenciales de descomposición. La pregunta es, ¿se puede descomponer el alma? ¿Se puede descomponer el espíritu? Particularmente,
¿Se puede descomponer el alma y el espíritu de alguien en Cristo? Sabemos por las Escrituras que este proceso de descomposición empezó en Génesis 3, la descomposición en general. Dice Génesis 3, 1 al 7, les voy a leer nada más los primeros versículos. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él. Bueno, lo que pasó es que la serpiente le dijo a Eva, Dios está mintiendo. Una de las cosas más, lo primero que Satanás hace en la vida de una persona, en tu vida, para tratar de atacarte, no es hacer que o incitarte a que insultes a otro, no es arrastrarte a que hagas algo que Dios no quiere, sino a que dudes de lo que Dios dice. Va a repetir, que dudes de lo que Dios dice. Por eso la serpiente dice, ciertamente no morirán. Dios dijo morirán y la serpiente dice no, Dios está mintiendo. Entonces, en cuanto una persona concede la duda respecto de lo que Dios ha dicho, en ese momento esa vida empieza en una espiral. ¿Sí? No está mal de ninguna manera tener dudas. Hay que tener dudas para encontrar respuestas. Hay que preguntar. Hay que ser capaz, hay que ser valiente para enfrentar los temores que uno tiene, las dudas, las incertidumbres. Pero cuando Dios dice algo en la Escritura, es porque eso que Dios dice allí es real, es verdadero, es infalible y es suficiente. Fíjense lo que dice Romanos 5, versículos 12 al 14, porque la descomposición, una vez que Adán y Eva pecan, sabemos que Dios los expulsa del Edén y entonces empieza a reinar la muerte, que es exactamente lo que Romanos 5, versículos 12 al 14 nos van a decir. Dice la Sagrada Escritura: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces dice aquí que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio de ese pecado entró la muerte. Y la muerte es descomposición, ¿sí? Evidentemente, cuando alguien fallece, sea cristiano o no, su cuerpo se descompone. Pero la pregunta que nos hicimos al principio es si se puede descomponer el espíritu, si se puede descomponer el alma. Dice aquí la Escritura en el versículo 13 de Romanos 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tomaba en cuenta cuando no hay ley. No se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Entonces está claro que a través de Adán empieza este proceso de descomposición, y sí acontece una descomposición no nada más respecto de lo físico, sino que, por ejemplo, Agustín hablaba de que había habido una ruina moral ocurrió una ruina moral en el ser humano. Dentro de las categorías de la teología calvinista, se dice que aconteció una depravación total, ¿sí? Y eso se refiere a que hubo una ruina moral en el hombre y las capacidades naturales fueron distorsionadas por el pecado. La gracia de Dios y de Jesucristo
Sin embargo, ha cambiado las cosas para los que creen. Fíjense lo que dice Romanos 5:15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, la de Adán. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Entonces, la obra de Cristo viene a hacer que abunde la gracia donde no había una gracia redentiva, ¿sí? La gracia común está sobre los buenos y los malos, dice la Escritura, pero la gracia que redime, esa vino a través de Jesucristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida, vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Y así llegamos al texto base, en Juan 10, versículos 27 al 29. En el contexto, Jesús estaba en Jerusalén con motivo de la fiesta de la dedicación y entregó este mensaje para responder a una pregunta que le habían hecho acerca de si él era o no el Cristo. Dice la Escritura en el versículo 22. En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Dice que era invierno, pues, como ahora, ¿no? En México. Y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso si tú eres el Cristo? Dínoslo claramente. La palabra Hanukkah es de origen hebreo y significa dedicación, la fiesta de la dedicación. Y a Hanukkah también se le llama el Festival de las Luces, celebración de la dedicación y celebración de los macabeos. Hanukkah conmemora la victoria de los macabeos sobre los sirios y la rededicación del segundo templo de Jerusalén cerca del 165 a.C. Esto es para que vean el motivo de la fiesta en la cual Jesús estaba involucrado en ese momento. Y este motivo hace que el sentimiento nacionalista hubiese estado muy presente entre los judíos que estaban ahí. Sería además una ocasión para reflexionar sobre el futuro y recordar las esperanzas sobre el Mesías que había de liberar al pueblo. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Jesús responde a si él era el Cristo o no, diciendo 6 cosas. 1. Jesús les responde, se los he dicho a ustedes si no creen. O sea, en otras palabras, esa pregunta ya se la respondí. Ustedes no creen. Yo hago en el nombre de mi Padre estas obras, dice, y estas dan testimonio de mí. Número 2, tengo ovejas, las conozco y me siguen. Número 3, a mis ovejas yo les doy vida eterna. 4, la vida eterna significa que nunca perecerán y que no existe poder que las arrebate de mi mano, dice. 5, mis ovejas, mi Padre me las dio. Y 6, nadie podrá arrebatar a mis ovejas de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Entonces, ¿quiénes son las ovejas que el Padre le da a Cristo? Pues esas ovejas son los discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú eres una oveja. Una oveja es una persona que ha creído en Cristo y que por ende ha sido redimida por él. ¿Qué significa? Que ha sido rescatada, que ha sido asegurada y que ha sido justificada para siempre. Por esta razón, las ovejas, los cristianos personificados en este animal de que es la oveja, son aquellas que oyen, son aquellos que oyen la voz de Jesús y lo siguen. Entonces, una oveja es un discípulo. Y podemos llegar a pensar aquí, esto parece que es como que muy obvio. Pues no. Fíjense que lo vamos a ver ahorita enseguida. Es algo muy especial el saber quién eres en Cristo. O sea, lo más importante es que entiendas la identidad, el tipo de persona que tú eres en Cristo. No, no la persona que te dijo tu ex que eres, no la persona que te dice en la escuela que eres, no la persona que los vecinos pueden decir que eres, la persona que Dios dice que tú eres. Dice mis ovejas. ¿Sí?
Yo recuerdo que yo solía escuchar mucho en en la escuela, cuando se separaban las parejas de novios y esto. Ah, vas a ver, dice, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Resulta que al siguiente día la persona seguía viva. Entonces, ¿qué significa? Que la vida que verdaderamente importa es la vida en Cristo, ¿sí? Tú puedes vivir sin el cariño, sin el amor de personas que te gustaría que te amaran, que quisieran estar contigo y que sin embargo no quieren estar cerca de ti o ya no. Pero el Padre, como oveja, te ha dado a Cristo y el amor de Cristo es algo que forma parte fundamental de tu identidad. Dice Juan 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Qué significa? Que un discípulo sigue y obedece al Señor. O sea, de alguna manera se nota que somos ovejas de Cristo. Porque dice aquí que somos verdaderamente discípulos, ovejas de Cristo, si permanecemos en su palabra. Ahora, ya dijimos quiénes somos en Cristo. Somos ovejas, somos sus discípulos. Ahora, ¿quién es Cristo para la oveja? Es su pastor, dice el pasaje. Y el pastor que tenemos garantiza nuestra preservación eterna. En la Biblia la palabra pastor se usa para referirse, por ejemplo, a los reyes, lo pueden ver en el Salmo 81, según el uso del Oriente Medio antiguo, que guardaban al pueblo. Mis pastores, dice la escritura, a veces no se refiere a los pastores de ovejas, sino a los reyes. Sin embargo, también cuando se usa pastor, como en este caso se refiere a pastor de ovejas. Jesús dice que Él es el buen pastor, es su cuarto yo soy, dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Marcos 10:45 dice, Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Él da su vida por las ovejas. ¿Dónde dio su vida? En la cruz. Entonces, no sé si estamos entendiendo la dimensión del vínculo que nos une con Cristo. Él da su vida por ti y el Padre te entrega a ti, a Él como su oveja. Dice, el Padre me las dio. Y de antemano te pregunto o pregúntate, ¿puede algo que el Padre le dio a Cristo en sus manos ser desechado por las manos de Cristo? Hay personas que piensan que sí, que la oveja que el Padre le entrega a Cristo en su mano, Cristo puede agarrar a esa oveja y arrojarla lejos de él. Hay gente que cree eso, pero eso no enseña la Escritura. Jesús murió en nuestro lugar vicaria y sustitutivamente. Romanos 3, 24 al 26 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice que Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Yo espero que veas esta enseñanza como una pequeña montaña que va creciendo, en la que vamos poniendo más y más y más evidencia de la profundidad irrevocable, inexpugnable de nuestra relación con nuestro pastor.
Entonces, estar en la mano de Jesús y del Padre significa pertenecer y estar bajo las condiciones de su protección soberana, dice vida eterna, es decir, para siempre. No es un asunto temporal. ¿Sí? De hecho, la patria potestad la ejercen nuestros padres hasta que cumplimos la mayoría de edad, bueno, en términos generales. Y la potestad de nuestro Padre Dios sobre nosotros, esa nunca se acaba, ni cuando cumples 18, ni cuando cumples 80. La potestad de Dios sobre nosotros como sus hijos, como sus ovejas, es eterna. Por eso el texto dice, yo les doy vida eterna. La vida eterna no es una vida contingente ni temporal. Es algo contingente, es algo que puede estar y lo que ya no, que no es necesario que permanezca o que por necesidad no debe permanecer. Tiene un principio para nosotros esta vida eterna, que es cuando Dios te salvó, pero no tiene un final. Entonces la vida eterna no puede ser terminada bajo ninguna circunstancia porque su permanencia no depende de nuestra mano, es decir, de nuestro poder, sino del poder y de la mano de Dios. O sea, la única opción es que la Escritura dijera que Cristo, teniéndonos en sus manos como sus ovejas, nos puede desechar. Y la Escritura no enseña eso. Algunas personas usan algunos pasajes para llegar a la conclusión de que efectivamente Cristo sí te puede aventar como si fueras una basura cuando no haces lo que exactamente Él está diciendo que debes hacer. Esta es una salvación como que por obras, por mérito, y ten cuidado porque uh, cuando te hallas en pecado, uh, podemos ser tentados a pensar que Dios nos va a desechar, que Cristo nos va a desechar. Te voy a decir algo, eso nunca va a pasar, pero en eso vamos a entrar ahorita en la parte final. Entonces, no existe descomposición ninguna para las almas, y así respondemos la pregunta inicial, no existe descomposición para las almas de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Podemos deteriorarnos por fuera, pero jamás nos vamos a deteriorar por dentro. 2 Corintios 4, versículo 16, es un texto importante. Nuestro espíritu se seguirá fortaleciendo y creciendo en la medida que vayamos avanzando en el camino del Señor. La vida nuestra es, nacemos, así lo decían algunos en las escuelas, ¿no? Nacemos, nos reproducimos y nos morimos. La vida cristiana es, naces y vives eternamente. Naces de nuevo por el Espíritu y vives eternamente. Y tú ahora mismo, ahí donde estás sentado o parado, estás sobre las manos de Cristo. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. No importa cuando vayas de camino, de regreso a tu casa, cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas a hacer una compra, lo que vayas a hacer cuando estás dormido, estás en las manos de Jesús. Entonces, para concluir, 3 beneficios que podemos experimentar ahora al descubrir esta verdad como ovejas de Jesús. Es decir, ¿para qué nos sirve saber lo que estos versículos dicen en términos prácticos? Fíjate, te lo voy a decir en estas 3 cosas. El primer beneficio es el beneficio de la paz. Yo no sé qué tan atormentado. Hay gente que tiende más a preocuparse, a angustiarse, y esta pandemia nos ha metido en un verdadero lío a varios. Si de por sí éramos algunos medios antisociales, no digo que entre ustedes haya antisociales, puede ser. Imagínense con el aislamiento, pues la cosa se puso peor, hay soledad,
Hay muchos jóvenes que se sienten solos, que se ríen en tu cara, pero por dentro están llorando, como dice la canción. Y entender que eres una oveja de Cristo te puede ayudar a salir de todo eso. El beneficio de la paz. La paz cristiana no es ausencia de problemas. Apréndete esto desde ya, ¿sí? Si tú quieres una vida libre de problemas, pues te equivocaste de mundo. Hay muchos problemas en esta vida, pero en medio de esos problemas tú puedes tener paz. La paz de Cristo no es la paz del mundo, la paz del Señor es saber que eres amado, que ya no vives bajo condenación alguna y que ahora puedes disfrutar de una vida de salvación completa. Es decir, tu salvación no se va a completar. Algunos enseñan que la salvación está en dos partes. O sea, primero te salva Dios aquí y ahora, y entonces allá en el juicio, en un juicio que dicen que habrá, ya será salvado totalmente. No, la salvación es completa en el instante en que tú pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador. Si eres estudiante, si eres trabajador, hijo o hija, padre o madre, puede ser, nunca jamás estarás solo. No sé si recuerdan el himno que dice, no, qué amigo nos es Cristo. ¿Sí? Oh, qué amigo nos es Cristo. Miren, en esta temporada hay gente que se deprime. Hay gente que añora y recuerda a gente que ha muerto, que amaban mucho. Y Cristo es el amigo que puede estar contigo en las horas más profundas de soledad y de tristeza. Por eso es importante ir otra vez. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre me las dio. ¿Sí? Más importante, nunca jamás, y subráyalo si lo tienes impreso y si no, anótalo por ahí. Nunca jamás voy a experimentar una gota de la ira de Dios. Eh, esto a veces no es bien comprendido. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la disciplina de Dios. Estar bajo la ira de Dios es no ser un adoptado suyo dentro del reino. Los que están bajo la ira de Dios son los que no han sido redimidos por Cristo. Entonces, una sola gota de la ira de Dios jamás va a formar parte de tu experiencia cristiana. Así que no importa qué tan disciplinados te sientas que estás o qué tan fuerte haya sido una llamada de atención de parte de Dios en tu vida, eso no es ira de Él, porque el Padre disciplina a su Hijo a quien ama. Entonces, miren, el otro día vi, y yo no sé, discúlpeme usted, si suena mal. No es mi intención hacer una crítica personalmente a nadie, pero el otro día vi que hay una especie como de, no sé si es ministerio o no sé si es grupo, que se llama Gracia e Ira. Gracia e Ira. Y bueno, no sé cómo se entiende eso, o sea, esto de gracia e ira, pero para los hijos de Dios, para las ovejas, no hay una sola gota de ira. Si lo que tratamos de decir con gracia e ira es que Dios da gracia a sus hijos, pero la ira está sobre los que no son sus hijos, bueno, entonces estaríamos de acuerdo, ¿sí? Pero no hay ira para los hijos, para las ovejas de Cristo. El favor de Dios te va a acompañar a donde quiera que vayas. Número 2, el beneficio de ser librado de las maquinaciones de Satanás. El día de hoy hay mucha gente que ya no cree en Satanás. No, pues él es tan real como cuando ocurrió lo que ocurrió en el jardín del Edén. Satanás no va a poder devorarte nunca. Los lobos rapaces tampoco te van a poder aniquilar. Ni Satanás ni los lobos rapaces pueden penetrar
la fortaleza inexpugnable de la mano del Padre. O sea, tú vas asegurado de la mano del Padre y te entregan en unas manos iguales de seguras. En el Consejo Trinitario, la deidad es una. Entonces, en las manos de Cristo no hay poder alguno que te pueda arrebatar de esas manos, ni que... escucha esto. No puede ser que la oveja esté en las manos de Cristo y que Cristo esté viendo cómo la devora Satanás. ¿Sí? Simplemente así de sencillo lo podemos ver. O sea, Cristo nunca va a permitir que una oveja en su mano sea devorada por Satanás. Existe la opresión satánica, pero bueno, ese sería un tema aparte. No habrá forma de que de que te puedas extraviar sin que Jesús te encuentre de nuevo. ¿Te acuerdas de las 99? Pues Jesús siempre va a procurar tu seguridad eterna. Entonces, y quiero decir algo que también a veces es difícil hay gente que a veces no lo dice porque dicen, no, pues es que luego van a pensar que pueden pecar como si nada. No, no, no es el caso lo que vamos a decir. Pero cuando tú peques, Satanás usará tu pecado para hacerte sentir que no eres una oveja del Señor. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes se hayan sentido así ante su propio pecado, eh, que se vean y que digan, no, es que esto que estoy haciendo, esto que he hecho, no es de una oveja de Cristo y yo no soy una oveja de Cristo y ahí estás pidiéndole perdón a Dios. Pues déjame decirte que el hecho de que le pidas perdón a Dios y que te sientas convicto de pecado ante tu pecado significa que eres una oveja o testifica a tu favor que eres una oveja de Cristo. En principio no deberías de fijarte en tu propio desempeño como fundamento de tu seguridad, porque cuando lo estés haciendo genial, pues te vas a sentir muy salvo y el día que caigas en pecado, vas a sentirte condenado. Y una oveja no debe de estar en esa montaña rusa, no es ese el camino de la santidad. Satanás va a hacerte creer que has vivido engañado, pero tu pecado, escucha esto, no puede arrebatarte de las manos del Señor. Y mira, luego pensamos en pecados de escándalo, pecados sexuales, etcétera. No, la mentira que echaste hoy en la mañana, cuando llegó el hermano ahí, te dijo, oye, qué linda te ves, o qué guapo te miras, pues son puras mentiras a lo mejor. La cosa es que cualquier pecado es digno de muerte, ¿sí? Pero vas a ser preservado y tu pecado no te va a poder arrebatar de las manos del Señor. No importa qué tan grande sea. La vida es eterna. Vas a ser disciplinado, que es diferente, pero no serás rechazado nunca como hijo. Y vean ustedes en sus propias familias. No importa lo mal que lleguen ustedes o que lleguemos a portarnos, el amor, del amor de la gente de nuestros padres o de nuestros abuelos o quien te haya criado, en términos generales, está ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ser disciplinados. A veces la disciplina es durísima, son golpes fuertes que lo dejan a uno casi en la lona, pero Dios sabe lo que hace. Y si has estado bajo ese proceso de disciplina divina, agradece a Dios haber perdido cosas, haber perdido ciertas oportunidades, lo que te haya pasado en razón del pecado, va a obrar para bien al final, porque la disciplina de Dios es para perfeccionarte, no para destruirte. Dios va a seguir trabajando para traer arrepentimiento en tu vida para que puedas continuar por su senda. Lo que falte a tus fuerzas va a ser colmado con creces con las fuerzas y la gracia de Jesús. Y finalmente, número 3, el beneficio de poder realizarte. Ahora que sabes que eres una oveja de Jesús y que puedes vivir en paz y libre de las maquinaciones de Satanás,
y libre de la condenación del pecado, puedes dedicarte a lo que más te importa, a tu trabajo, a tus estudios, a tu oficio, a tu vida familiar, al servicio de los santos. Probablemente hay problemas en tu casa, en tu trabajo, a lo mejor en la iglesia, eh, tal vez, pero la confianza que va a generar el que sepas que eres realmente y eternamente amado por Dios, pase lo que pase, va a ser la diferencia en cómo vas a enfrentar eso que está ocurriendo, ¿sí? No es lo mismo enfrentar un problema desde la seguridad de que Dios me ama, de que estoy eternamente asegurado, no importa lo que pase, a enfrentar un problema desde la incertidumbre de no saber exactamente si soy salvo, si no soy, si Dios me ama o no me ama, o me da su amor y luego me lo retira. Vean ustedes que a veces pensamos que Dios es como los tóxicos o las tóxicas. Disculpen ustedes la palabra, pero entiendo que una persona tóxico o tóxica son gente que de pronto mucho cariño y luego una gran violencia y luego unos grandes celos y luego otra vez mucho cariño, muchos regalos y luego mucha violencia. Pues eso, Dios no es de esa manera. Dios no es de esa manera. Las cosas que te pasan ahora no le pasan a alguien fracasado, no le pasan a alguien sin esperanza. Esas cosas que te pasan le están pasando a una oveja protegida y asegurada eternamente por el Señor. Entonces, no vas a responder si entiendes esto ahora desde el miedo, desde la incertidumbre. Cuando uno tiene miedo, uno toma las peores decisiones. Pasa mucho entre jóvenes a veces por el desamor. Tienen miedo que los dejen, miedo que los corten, que rompan las relaciones y toma uno a veces decisiones tan malas que a veces terminamos arrepintiéndonos. Soporta uno a veces abusos, soporta uno mentiras, eh, soporta uno vejaciones, soporta uno que lo traten a uno sin respeto porque tienes miedo. Pero si tú sabes quién eres en Cristo, estás asegurado en las manos de Cristo, vas a enfrentar estas cosas sin temor y sin esas inseguridades. Así sea las cosas salgan como esperas o no salgan como tú quieres, vas a seguir avanzando en tu vida como discípulo, aprovechando cada oportunidad para crecer a la estatura de Él. Y serás capaz de convertir la adversidad en una ocasión para confiar y dejarte amar por Jesús. Entonces, Jesús es nuestro buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Ponle tu nombre ahí. O sea, Juan, Pedro, Adriana, Judith, el nombre que tú tengas, oye mi voz, yo la conozco y él o ella me sigue. Yo le doy vida eterna, jamás perecerá y nadie la va a arrebatar de mi mano, porque mi Padre me la ha dado y es mayor que todos y nadie puede arrebatarme a esta persona, a ti y a mí, de la mano del Padre. Muy bien, estimada Unión Juvenil Ebenecer, me da mucho gusto haber compartido con ustedes este mensaje. Tengo aquí un mensaje de mi hermano Iñaki, que tuvo la amabilidad de invitarme, al cual le agradezco otra vez esta invitación. Bueno, yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca. En Twitter estoy como JP Martínez. Soy el broadcaster y escritor en el Ministerio Radial, el podcast de Romanos 1:16. Tenemos una página en Facebook que se llama así, el podcast de Romanos 1:16.
También pueden encontrar nuestra página oficial en donde subimos nuestro material, es www.jpaulomartinez.com. Van a encontrar artículos, videos en nuestro canal de YouTube, también se llama el podcast de Romanos 1:16. Y tenemos una red de patrocinadores que nos apoyan para que podamos nosotros seguir realizando todos los materiales que están disponibles en www.patreon.com/jpaulomartinez. Es una gran y muy bonita comunidad en donde subimos materiales exclusivos también. Y este año publiqué mi nuevo libro que se llama Salvos por su sola gracia. Está disponible en Amazon. Y también escribí otro libro que se llama El grito de la serpiente. Es una crítica, una revisión del progresismo cristiano. Entonces, eso es lo que les puedo decir al respecto de su servidor. Estoy realmente agradecido por la oportunidad que me ha dado mi hermano Iñaki de participar. Deseo para ustedes que sigan teniendo un muy bonito Día del Señor. Si quieren seguirnos en Twitter, pues estamos como @jpmartinez_R116 y en Instagram como jpaulomartinez1. Hermano Iñaki, yo no sé si hay algo más. Si quiere usted enviarme algún mensaje acá por el WhatsApp, por mi parte sería todo. Gracias, estimados hermanos. Hasta pronto y Dios los bendiga. Vamos a continuar por las ofrendas, pero también las ofrendas les pido a alguien que quiere leerlas. No, no, un chiquito, un